Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Bajo su abrigo. Bajo su abrigo indica protección, indica cuidado. Cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, Dios nos cuida, nos protege y nos guarda. Ese es el título de este programa y es la verdad y la realidad de nuestra existencia. Que cuando andamos bajo su abrigo, cuando andamos bajo el cuidado y la protección de Dios, estamos en buenas manos. Bien, hoy vamos a tocar un tema en la primera parte de nuestro programa, un tema que yo he titulado Bendecidos para bendecir. Hay un gran propósito en la bendición de Dios para nuestras vidas. A todos nos gusta recibir bendiciones y clamamos a Dios diariamente quizás para recibirlas, ¿no? Pero hay una intención, hay un propósito divino más allá de la bendición para nosotros. Hay un salmo que quiero leer, el versículo 1 primero, luego seguiré. El Salmo 67, en el verso 1 dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La palabra aquí bendiga se refiere a la bendición en cuanto a provisión, en cuanto a cuidado, en cuanto a protección y también suplir las necesidades que podamos tener, tanto espirituales como materiales. Dios quiere que prosperemos en ese sentido, ¿no? Bendecir también es prosperar, pero prosperar no de la forma que muchos hoy enfocan la prosperidad, ¿no? Que es basada en bienes materiales, en conseguir cosas de este mundo, pero no basan en la realidad de la prosperidad de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad, que es que las cosas nos vayan bien cuando funcionamos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Entonces dice, seguimos con el versículo, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El resplandecer es dar luz. Este mundo necesita la luz del Evangelio. Este mundo necesita recibir la bendición de la luz que es Cristo, ¿no? Y esa luz es precisamente la que hace desaparecer las tinieblas. Las tinieblas simbolizan la ignorancia, el pecado, el sentirse perdido en esta vida. Una persona que está perdida es una persona sin brújula, es una persona que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y lamentablemente esa es la situación actual de muchas personas en este mundo, ¿no? Por eso tenemos que entender que la naturaleza intrínseca de Dios, o sea, la esencia de Dios, es bendecirnos. Él quiere bendecirnos, tanto a sus hijos como al resto de la humanidad. Pero Él da prioridad a su familia, a sus hijos, ¿no? Y nosotros, cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pasamos a formar parte de la familia de Dios y entonces Dios, si seguimos fieles a Él, nos mantenemos firmes y fieles a Él, Él no tiene ningún problema en bendecirnos en el sentido que entendemos la bendición, ¿no? Entonces, el objetivo de Dios al bendecirnos abarca mucho más de que tú o yo seamos felices, tengamos lo que necesitemos, sino que va un poco más allá. Él quiere utilizar la bendición que recibimos para que nosotros seamos canales de bendición para otras personas. Ese es el propósito real, porque Dios quiere bendecir, porque Él es amor. Él, antes de la fundación del hombre o de la creación del hombre, Dios era amor y sigue siendo amor y siempre seguirá siendo amor y quiere derramar su amor a través de concedernos todas estas provisiones, todo este cuidado, suplir nuestras necesidades y que las cosas nos vayan bien. Entonces la intención, aparte de bendecirnos a nosotros como sus hijos, es que esas bendiciones que nos da a nosotros fluyan y vayan proyectadas hacia el resto de la humanidad. Resumiendo esto, es bendecidos para bendecir, que es el título que le he dado a esta introducción.
Como podemos ver en el Salmo de hoy, el Señor nos bendice de modo que su salvación, su justicia y sus caminos puedan ser conocidos en todas las naciones, pero a través nuestro. El mundo va a conocer a Dios por nosotros, sus hijos. Lo que nosotros demostremos, lo que nosotros hagamos, es lo que va a influenciar en las personas que no conocen todavía al Señor Jesucristo. Entonces, alguien dijo en una ocasión que nuestros hechos, nuestras obras, hablan más fuerte que lo que decimos. Entonces, eso quiere decir que lo que prediquemos es lo que tenemos que hacer. No podemos predicar algo que no hacemos, porque entonces estaríamos siendo hipócritas. Entonces, si seguimos con el Salmo 67, dice que recibimos bendición para un propósito divino. Está en el verso 2, dice, para que se conozcan en la tierra sus caminos, los caminos de Dios, y entre todas las naciones se conozca su salvación, que es Cristo. Y dice que te alaben en el verso 3, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El salmista aquí presenta una exhortación a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de comportarnos, para que las naciones alaben a Dios, que es con el propósito, como estamos estudiando en la segunda parte de El Dios de Pactos, estamos estudiando precisamente eso, que Él es nuestro dueño, somos su posesión y por tanto tenemos que actuar de acuerdo a sus principios. Hemos sido creados, una de las cosas por las que decíamos que fuimos creados es precisamente por eso, para alabarle y para que los pueblos puedan alabarle a Él a través de nuestro testimonio. Y esto trae una consecuencia, ¿no? Está en el verso 6, dice, la tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Ahí está la bendición. Cuando nosotros representemos a Dios, nosotros decíamos también que somos embajadores del cielo aquí en la tierra y a través de nuestro testimonio representamos el cielo aquí en la tierra. Pablo decía que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Entonces, y el verso 7 dice, la consecuencia dice, Dios nos bendecirá y le temerán. No es terror, no es pánico esta palabra temerán, sino es reverencia, honra, respeto. En otras palabras, Dios nos bendecirá y los confines de la tierra le tendrán reverencia, lo honrarán y lo respetarán. Este es el propósito divino. Él actúa siempre con esta perspectiva. Incluso cuando trabaja en nuestras vidas personales e individuales, Dios lo hace también con ese propósito. Quiere bendecirnos a nosotros, quiere proveernos a nosotros, quiere cuidarnos a nosotros, pero en su mente también está que a través nuestro otros puedan recibir las bendiciones. Cada bendición que Él nos da no solo nos beneficia a nosotros personalmente, sino que también está destinada a impulsar este propósito que hay en la mente de Dios. O sea, yo diría esto, que somos canales de bendición. Tenemos que actuar como un canal que recoge la bendición de Dios, pero que la reparte a otras personas, a todo el ser humano. Por otra parte, a veces pensamos y nos damos cuenta que no recibimos las cosas que demandamos o que queremos. Y es porque a veces no constituyen o no contribuyen al propósito superior de Dios, que es que seamos precisamente esos canales de bendición. Pero hermanos, si estamos dispuestos a adaptar nuestras peticiones al plan supremo de Dios, estaremos en condiciones de ser utilizados por Dios en gran medida y que muchas personas puedan ser salvos a través de nuestra vida y de nuestra forma de comportarnos. Cuando el Señor bendice, Él no solo está haciendo algo para nosotros, sino está haciendo algo en nosotros y por medio de nosotros para tocar las vidas de los demás. Eso es algo que tenemos que entender y que es importantísimo. Nosotros no podemos ser... Hay un ejemplo que yo pongo algunas veces sobre la simbología del mar muerto.
El Mar Muerto no es un mar, es un lago que recibe el agua del Jordán, pero no le da salida y entonces lo convierte en un lugar sin vida, en un lugar sin vegetación, porque se va acumulando la sal y la sal mata la vegetación, en un lugar silencioso que simboliza muerte, como un cementerio. En los cementerios no hay ruidos porque no hay vida. Eso ocurre, los que han visitado el Mar Muerto se han dado cuenta del silencio y de lo que ocurre ahí en ese lugar, ¿no? Esto simboliza la avaricia, ¿no? El Mar Muerto recibe el agua, la recibe, pero no le da salida. Eso habla de avaricia, ¿no? En cambio, el río Jordán se desborda, riega sus riberas y como consecuencia produce grandes cosechas porque expande el agua y ese agua va inundando y esto habla de generosidad, ¿no? Que es lo contrario a la avaricia. La avaricia, dice la Biblia, que es idolatría. Avaricia es idolatría es poner delante de Dios cosas que nosotros deseamos o que nosotros queremos por encima de Dios. A eso se le llama en la Biblia idolatría. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Entonces no debemos ser como el Mar Muerto, avaricioso, sino que las bendiciones que recibimos sean expandidas hacia los demás, como hace el río Jordán con sus aguas, ¿no? Hay una ley de la siembra que está en 2 de Corintios capítulo 9, versos del 6 al 10. Dice Pablo aquí, pero esto os digo, el que siembra escasamente, cosechará también escasamente, y el que siembra en abundancia, abundantemente, cosechará también abundantemente. Y luego el verso 7 dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, pero que no lo haga con tristeza, ni tampoco por obligación, porque Dios ama, Dios bendice, Dios le da la bendición al que da con alegría, al dador alegre. Verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre lo necesario, habla de cubrir la necesidad en todo, también abundéis para toda buena obra. Dios a veces nos concede más de lo necesario para que podamos compartir con los demás, para que podamos ayudar al que lo necesita. Muchas veces la gente viene a nosotros y les decimos, Dios te bendiga, Dios te va a proveer, Dios te va a hacer esto, Dios es grande, maravilloso, Dios es amor. Pero el amor de Dios tienes que demostrarlo tú. Y si Dios ha puesto a alguien en tu camino, tienes que ser tú el que le ayude. En este versículo, a partir del verso 1, entre el verso 1 y el verso 2 existe una palabra que se llama Selah. Selah significa un alto en el camino. Hacer un alto en el camino, mirar la situación y actuar en consecuencia. Hay personas que no hacen nada si no se les dice. Lo importante y lo bonito sería que cada cristiano, cada hijo de Dios verdadero, cuando viera una necesidad, se parara, viera la necesidad y actuara. Ese es el simbolismo de la palabra Selah y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y dice el verso 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquí el verso 10, la gran promesa. Dice, y el que provee, ¿quién es el que provee? Dios. Dará semilla al que siembra. También proveerá pan para el alimento. Y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Dios promete. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios dice que si tú repartes, si tú eres generoso, Dios va a cubrir tu necesidad grandemente y hará crecer, dice, los frutos de justicia. Andaremos en justicia, seremos hacedores de la justicia divina. Y el verso 15, y ya termino aquí y lo dejo para ir terminando la semana que viene, dice, gracias a Dios por su don inefable. Don inefable significa regalo que no se puede expresar con palabras. Ese regalo no es otro que Jesucristo.
Dios el Padre nos regaló ese don, ese regalo inefable, ese regalo que no podemos expresar por la grandeza que tiene, no podemos expresarlo con palabras. Y ese regalo se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nos llena de amor, nos llena de generosidad y nos llena de paz. Lo dejamos aquí, en esta primera parte, en esta introducción. Vamos a poner un vídeo que dura unos minutos y seguiremos con la segunda parte de este programa, que se titula Dios de Pactos. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El pueblo del pacto de Dios. Primera de Pedro 2:9, la primera parte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El tema que Pedro nos va a acompañar ahora es muy importante. Un pueblo que es un linaje escogido. Eso nos lleva en nuestra mente al Antiguo Testamento, cuando Dios hizo un pacto con el mundo. Oye lo que estoy diciendo, no con un pueblo, hizo un pacto con el mundo. Lo hizo con Adán y Eva, nuestros representantes. Ese pacto, por supuesto, se malogró con el pecado y después tuvo que ir haciendo pactos que son el mismo pacto, pero de manera independiente con algunas personas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, etc. Pero es el mismo pacto. Jeremías 31:33 nos dice: yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos partes, tiene compromisos, tiene obligaciones. Normalmente en un pacto existía un fiador y una promesa. Yo me comprometo a algo y tú te comprometes a otro algo. Dios hizo un pacto con la humanidad. Yo voy a ser su Dios. Yo soy su Dios. Yo les brindaré amor. Yo les daré la protección que necesitan. Yo les daré la provisión física, emocional y espiritual que ustedes necesitan. Les daré el cuidado. Les daré el auxilio. Siempre pueden venir a mí. Ese es el pacto de Dios con su pueblo. Ahora, ¿sabe lo que eso significa? Que tenemos el mejor negocio, que tenemos el mejor socio en un pacto. Pero el ser humano se resiste a entrar en pacto con Dios, porque hay otro lado del pacto. Ustedes serán mi pueblo. Señor, yo quiero ser de ese pueblo, pero como dice el libro de Isaías capítulo 4 versículo 1, las mujeres que echan mano de un hombre le dicen: Señor, queremos que usted nos responda por nuestro pan, nos quite los problemas, pero nosotros comeremos lo que querramos y nos vamos a vestir como nosotros queremos. En otras palabras, queremos cumplir el pacto de Dios solo desde el lado de Él. Deme, Señor, protéjame, ayúdeme, pero mis obligaciones en el pacto no quiero cumplirlas. Por eso Pedro está diciendo hoy algo muy importante, lo repito. Somos linaje escogido. En otras palabras, cuando un ser humano nace en este mundo, nace con la provisión del pacto, que al crecer tiene que aceptarlo. Es un pacto maravilloso porque Dios se ha comprometido a hacer todo lo necesario. Vuelvo y repito, es el mejor negocio. Hacer pacto con Dios es hacer el mejor trato en la vida que se nos pueda ocurrir. Pero el ser humano retrasa el pacto. Y cuando queremos muchas veces hacer pacto, mutilados, cojos, mancos, dañados, divorciados, quebrados, en un lecho, pues claro que Dios hará pacto siempre conmigo. Claro que sí, Él es un Dios amoroso. No importa en la condición que estemos, Él hará pacto con nosotros porque el sacrificio de Jesús nos hizo personas muy valiosas. Sin embargo, si hacemos pacto, como dice Salomón, acuérdate de tu Creador, de hacer pacto con Él en los días de tu juventud. Démosle a Dios nuestras mejores fuerzas, démosle la mejor parte de mi vida, démosle todo lo que tengamos que hacer, pero eso sí, debemos ser conscientes que como seres humanos tenemos unas obligaciones para con Él. Tú me preguntarás, ¿cuál es la obligación? Que Él sea mi Dios. En otras palabras, que me someta voluntariamente y sea obediente. ¿Obediente a qué? A los 10 mandamientos, si quiere decirlo así como un resumen. Pero yo no puedo. Precisamente por eso, no podemos, no queremos. Hay que ir cada día a decirle: Señor,
vengo unos minutitos aquí a renovar mi pacto contigo. Voy a orar, voy a tomar una porción bíblica, la voy a escuchar, así sea de a poco para crecer, y Él irá dándonos la fortaleza y la fuerza para poder entrar en ese pacto. El mejor negocio que tú y yo podemos hacer es entrar en pacto con el Señor, y entonces nuestra vida entrará en la mejor sociedad, y a pesar de las circunstancias, de nuestro lado estará el más fuerte y el más poderoso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Bien, pues continuamos con la segunda parte de este programa Bajo su abrigo y vamos a seguir tratando el tema que llevamos varias semanas comentando sobre Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15, que ni aunque pasen 1000 generaciones, Dios se olvidará de las promesas de su pacto. Quiero hacer un pequeño resumen para ponernos un poco al día de los temas que estamos tratando. Hasta ahora Dios siempre hemos visto que cumple sus pactos. Hizo un pacto con Adán y Eva, que era su familia, era su linaje, era la familia de Dios, la familia que Él creó para congraciarse con ellos, para vivir con ellos, para tratar con ellos, para tener intimidad con ellos. Dios hizo un pacto con ellos, pero ese pacto lo rompió el hombre como consecuencia del pecado y del pecado de la desobediencia. A partir de ahí, la caída del hombre, Dios siempre ha buscado restaurar ese pacto con el ser humano. Quiso restaurarlo con Abraham, con Isaac, con Jacob, José, con Moisés, con Josué, etcétera, etcétera. A través de tantos hombres de Dios, Dios siempre ha querido restaurar ese pacto. En Jeremías capítulo 31, verso 3, dice así, dice, hace tiempo el Señor le dijo a su pueblo Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Aquí podemos ver las dos importantes cualidades del amor de Dios. Una es que es un amor eterno. Un amor eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. La misericordia de Dios es eterna. Dios es eterno. No hay principio ni fin. Y como Dios es amor, el amor de Dios no tiene principio ni fin. La segunda cosa que habla o que dice lo que es el amor de Dios es un amor inagotable. Algo inagotable es aquello que no se termina, aquello que siempre queda, siempre hay, no se agota. Así es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia su creación, ¿no? Y lo importante también, lo vemos al principio del versículo, dice, yo te he amado, pueblo mío. Somos su pueblo, le pertenecemos por posesión y le pertenecemos, como veremos un poco más adelante, en exclusividad, ¿no? Hoy Dios quiere restaurar, hablando del pacto, quiere restaurar nuestra relación con Él a través de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto está sellado con la sangre de Jesucristo. El mismo Jesucristo en la cena con sus discípulos les dijo, esto es mi sangre, la cual reafirma, confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Su pueblo hoy es su iglesia, como vimos, y es derramada esa sangre como sacrificio por mucho. También hasta ahora hemos estudiado la promesa apocalíptica que se encuentra en Apocalipsis 2:17, en la segunda parte, en cuanto a esa nueva identidad que Él nos concede al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y mantenernos fieles y cumplir ese nuevo pacto hasta el final. Por eso estas promesas apocalípticas empiezan siempre con al que venciere, al que se mantuviese fiel, quiere decir, ¿no? Leemos este versículo, dice, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, que ya tratamos ese tema, y le daré a cada uno una piedra blanca que simboliza una declaración de inocencia, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que habla de una nueva identidad que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Entonces, resumiendo esto, dice, en Cristo somos declarados primero inocentes
Y luego, nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. En Eclesiastés, capítulo 12, verso 1, habla precisamente de un momento clave del ser humano. Dice, no dejes que la emoción es la alteración de ánimo, las emociones son alteraciones del ánimo. Dice, no dejes que la emoción de la juventud, se dirige a los jóvenes, te lleve a olvidarte de tu Creador. Dice, hónralo mientras seas joven. A veces la juventud como que va aplazando el honrar a Dios. A veces como que la juventud va diciendo, bueno, tendré tiempo de servir a Dios. Pero la Biblia nos enseña que el momento esencial, el momento clave para restaurar el pacto con Dios es precisamente los días de nuestra juventud. Porque dice, no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud. Hónralo, respétalo, témelo en el sentido precisamente de respeto y de aceptar su órdenes, su mandato, su ley. Hónralo mientras seas joven antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable, la vida se termina, ya no tiene sentido. Mucha gente llega al final de sus días y se hace la pregunta, ¿qué he hecho yo en esta vida? ¿A qué he dedicado mi tiempo? Y nos damos cuenta que hemos perdido cantidad de oportunidades, cantidad de tiempo que hemos podido dedicarlo a la obra de Dios. Y cuando uno más fuerte está es precisamente en la juventud. Por eso en la juventud debemos restaurar y restablecer ese pacto que se rompió con Dios a través del pecado. Nacemos, hermanos, con la provisión de su pacto, pero al crecer tenemos que aceptar ese pacto y aceptar las condiciones. Dios no deja nunca de cumplir sus condiciones, no deja de cumplir su parte en ese pacto, pero a nosotros nos concede también, esa es otra cosa importante que tenemos que ver, que nos da el libre albedrío de decidir cumplir nuestra parte del pacto o no. Nuestra parte del pacto no la puede cumplir nada más que nosotros. La parte de Dios, Dios es fiel, Dios es eterno, Dios cumple su parte en ese pacto. Nosotros a veces son los que fallamos y por eso no recibimos las bendiciones que Dios quiere darnos. Dios quiere bendecirnos, pero hay una ley espiritual que impide esa bendición precisamente por eso, porque no cumplimos nuestra parte en el pacto. El pacto de Dios sigue vigente hoy. Como hemos visto en la introducción del vídeo que hemos puesto, somos el pueblo de su pacto. Éramos, somos y seremos el pueblo de su pacto. Pacto significa, recordemos, acuerdo, contrato. Hermanos y personas que nos escucháis o que nos estéis viendo en este momento, el mejor acuerdo, el mejor contrato, el mejor negocio y el mejor socio que un ser humano pueda tener es Dios. Por eso es importante restaurar ese pacto con Dios, decidir de una forma coherente, de una forma sencilla, aceptar las condiciones de Dios, que las condiciones de Dios siempre son para nuestro bien. Dios no es un Dios caprichoso que quiere oprimirnos, que quiere utilizarnos con un propósito egoísta, todo lo contrario. Dios no es egoísta, Dios quiere derramar su amor, su bendición hacia nosotros. Y por eso quiere que cumplamos nuestra parte del plan. Jesús dijo, mi yugo y mi carga no son pesados. Llevar mi yugo, porque mi yugo, la unión, yugo significa unión, el yugo, la unión con Dios no es pesada. Hay unas condiciones, sí, hay unas condiciones que hay que cumplir, sí, hay que ser obedientes a su palabra, porque ya hemos visto a través de Adán cómo la consecuencia de la desobediencia, pero si nosotros andamos en obediencia para nuestro bien, porque cuando obedecemos los primeros beneficiados somos nosotros, Dios nos quiere dar esas bendiciones, no es una carga, es un privilegio servir a Dios, hermanos. Nuestra obligación, nuestro privilegio es que Él sea nuestro Dios, sometiéndonos pero voluntariamente, que quiere decir haciendo su voluntad y siendo obediente a toda la palabra. Esas son las cláusulas a cumplir por nuestra parte en ese pacto, someternos voluntariamente a Él y ser obediente a toda, no a parte de su palabra, a toda su palabra. El apóstol Pablo también nos confirma lo que somos en Cristo.
Dice Primera de Pedro 2:9, que es el tema que estamos tratando en las últimas semanas, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo, son un linaje, sois descendientes de su familia, sois un pueblo elegido, sois sacerdotes al servicio del Rey, sois una nación santa, sois posesión exclusiva de Dios. Por eso, y por ese motivo, sois todo esto para que mostremos la bondad de Dios, para que mostremos las características de Dios, podríamos llamarlo así, que mostremos sus virtudes, también dice otra versión, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos posesión suya y le pertenecemos en exclusiva. Y le pertenecemos, decíamos, por dos motivos. Por creación, Él nos creó, o sea, y fuimos creados con un propósito. Primero fuimos creados porque Él lo decidió, porque Él tomó la decisión. Fuimos creados por su voluntad. También fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y hemos sido creados, otro motivo de la creación del ser humano, para que le adoremos y le alabemos, para que nos sintamos orgullosos de Él, para que proclamemos a través de nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, las virtudes, las características que luego más adelante iremos estudiando, las características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la segunda causa por la que le pertenecemos es por redención. Él nos redimió, que quiere decir nos compró. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y Él nos dio vida a través de darnos Él su vida, de sacrificar su vida en la cruz. Él nos transmitió la vida, nos inyectó vida, pero no una vida cualquiera, no existencia, sino una vida abundante, una vida rica en amor y en misericordia. Somos entonces su posesión, le pertenecemos porque compró nuestra libertad. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Y Él cargó con todo nuestro pecado. Nuestro pecado fue crucificado con Cristo en la cruz. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo en Gálatas, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo quiere decir que mi yo ha muerto. Mi egoísmo, mi egocentrismo ha muerto. Y Pablo lo entendió perfectamente. Y por eso ya no vivo yo, ya no soy yo el que domina mi vida, sino Cristo que vive en mí. Es el que manda y es el que corona, el que se entrona en mi vida y en mi ser. Y lo entendió perfectamente. Por eso tenemos que, y luego dice también en 1 Corintios Pablo, capítulo 6, verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces debéis glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, o sea, con todo vuestro ser, los cuales no nos pertenecen, son de Él, son de Dios. Somos un pueblo que ha sido creado, ha sido comprado y por lo tanto le pertenecemos a Dios, somos suyos como posesión propia. Y Dios, esto es lo maravilloso del tema, Dios siempre llama a los que son suyos. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, dice, quien nos salvó, Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo. Esto quiere decir que nos hizo un llamado a la santidad, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de la fundación de los tiempos. En otra traducción dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Una vida santa significa una vida apartada de toda contaminación. Vivimos en este mundo, pero no podemos contaminarnos con la podredumbre que hay en este mundo. No podemos contaminarnos con la impureza que hay en este mundo. Dios nos llama a la santidad, que tiene esos dos principios. Primero, no podemos contaminarnos, no podemos seguir las directrices de lo que manda este sistema mundano. Y la segunda parte, tenemos que vivir dedicados, consagrados a la obra de Dios, a que el ministerio de Cristo avance, a que el ministerio de Jesucristo crezca y que muchas almas puedan recibirle y ser salvos. Sin Jesucristo, recuerdo, no hay salvación. Por eso Jesucristo tuvo que morir en una cruz, se entregó, el Evangelio es dar, el Padre dio al Hijo, Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros.
Entonces dice, sino porque ese era su plan, establecer un nuevo pacto antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Él nos está llamando hoy, nos está haciendo un llamado hoy. No importa quién seamos, ni a qué raza pertenezcamos, ni a qué nación, ni nuestra condición social, no importa. Lo que importa es que tenemos a Jesucristo como mediador ante el Padre, y todo aquel que se acerca a Jesucristo recibe la salvación. Todo aquel que acepta el regalo, porque la salvación se regala, la salvación no se gana por obras. Las obras están ahí para confirmar nuestra salvación, pero la salvación es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Y como consecuencia de eso, porque el amor de Dios demostrado en esa cruz nos obliga a algo. Cuando tú recibes un favor de alguien, como siempre decimos que estamos obligados con esa persona que nos ha hecho ese favor. Con Dios es el regalo, el favor más grande que un ser humano ha recibido es precisamente la salvación. Ponerse en nuestro lugar, pagar el precio de nuestra deuda, que era una deuda con un coste tan grande que nosotros no podíamos pagar. Y Dios, en la figura de Jesucristo, pagó nuestra deuda. Eso significa que Él nos justifica ante el Padre. Eso quiere decir que al cargar con nuestro pecado, con nuestra culpa, al pagar nuestra deuda, nosotros podemos acercarnos sin sentirnos culpables al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Entonces, es importante intentar vivir de esta forma. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versos del 3 al 4, nos dice, no se interesen tanto por la belleza externa. O sea, en otras palabras, por aparentar ante los demás, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Es lo que se habla hoy de la nueva prosperidad, de la prosperidad que yo llamo falsa, que yo llamo una prosperidad que no es la prosperidad que Dios habla, porque la verdadera prosperidad es la prosperidad espiritual. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, que a eso lo llama Jesucristo, vida eterna, según su oración sacerdotal en Juan. Entonces dice, en cambio, vístanse, que quiere decir vivan con la belleza interior, vivan de acuerdo a lo que realmente son, lo que no se desvanece, lo que perdura, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso, que es de gran precio ante los ojos de Dios. Para Dios, la belleza, que significa perfección, que importa, es la belleza interior. Y es la que debemos reflejar, no ser hipócritas. Lo contrario es hipocresía. Y Jesucristo atacaba mucho a los hipócritas. Nuestros hechos, nuestra forma exterior, demuestran lo que somos interiormente. Queremos aparentar lo que no somos. Y eso no va de acuerdo a la ley de Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Cuando el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Pablo decía que él sentía dolores de parto para que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de los creyentes, de los discípulos verdaderos. Dice que sufría dolores de parto, ¿no? Para que ese carácter. Por eso tenemos que amoldar nuestra vida al carácter de Cristo y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y a través de esa formación de ese carácter podemos reflejar a Cristo en nuestra vida y transmitir la belleza real, la perfección real que hay en nuestro interior cuando hemos sido nacidos de nuevo. Querer aparentar es hipocresía. La belleza externa puede que complazca la vista. Las palabras que salen de nuestra boca y no del corazón quizá también agraden el oído. Pero la belleza interior complace el espíritu y también complace a Dios. Dios nos está pidiendo que pasemos a pertenecer a un nuevo pueblo para poder restaurar su pacto con el ser humano. Y ese nuevo pueblo que dice Primera de Pedro es precisamente ese pueblo escogido, ese pueblo llamado, que significa escoger, significa llamar. Él nos hace el llamado a ser ese pueblo que Él quiere, un pueblo santo, para restaurar el pacto roto.
por el primer hombre, por el primer Adán, y restaurado a través del segundo Adán, que es la figura de Jesucristo. Y este pueblo no es un pueblo determinado de esta tierra, sino es una gran multitud de creyentes que provienen, como he dicho antes, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las culturas y de todo nivel social. Dice el Salmo 144:15, dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y el Salmo 79, el verso 13, dice, así nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, contaremos de tu alabanza. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar ya en la recta final de nuestro programa, haciendo las conclusiones pertinentes sobre este tema. Hijo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending me away to his wind and mercy. Dios te ama, y te ama con un amor del cual no sabes nada al respecto, porque no hay amor humano comparable al amor divino. Dios te ama. Él quiere perdonarte. Dios quiere que tengas comunicación con Él. No importa cuánto te quieras alejar de Dios, Él te ama. Tiene sus ojos sobre ti, te ve. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y tú como persona eres importante para Dios. La Biblia dice que Dios tiene enumerado cada cabello de tu cabeza. Cada momento de tu vida es observado por Dios. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Dios está escuchando. Y Dios te ama. Él es tu amigo. Él te abrazará. Él te entiende, te contesta y comprende tus problemas. Dios te ama. Y la Biblia dice que Él envió a su Hijo del cielo a esta tierra por ti. Jesucristo vino a la tierra para llevarse tus pecados a la cruz. Y Él hubiese muerto aunque fueses la única persona en la tierra. Él te ama. Jamás se te olvide que Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Yeah, he loves us. Whoa, how he loves us. Whoa, how he loves us. Whoa, how he loves. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, lo hizo por ti. Tanto así nos ama. La Biblia dice, te amaré con un amor infinito, por siempre, por siempre, por siempre y por siempre y para siempre. Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Qué bonita reflexión y qué importante mensaje ha transmitido este vídeo que hemos puesto, ¿no? La figura de Dios. Dios es amor. Dios se mantiene fiel siempre a su amor. Él nos ama de una manera incondicional. Es un amor que no pide nada a cambio. Es un amor que solamente quiere dirigirlo al ser humano. Para eso está la figura de Jesucristo.
Dice que dice en la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado en todo, venció toda tentación para que demostrarnos que como ser humano que las venció, nosotros también podemos vencer, ¿no? Él nos entiende, él sabe cuál es nuestra condición, porque él también fue hombre, ¿no? Para entrar en esta tierra tuvo que hacerse hombre y entonces recibir todo tipo de tentación para enseñarnos a nosotros que como ser humano podemos vencer la tentación. La tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Por eso Él está con nosotros, Él nos prometió por su amor eterno, por su amor tan importante y su gran amor, nos comprende y entonces nos brinda a su Hijo Jesucristo para que Él, dice su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin quiere decir hasta el final de nuestra meta, hasta conseguir mantenernos, como decía Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he ganado, me he mantenido fiel. Entonces, Dios es amor y quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Sus ojos, dice la Biblia, que están puestos sobre los justos. Justo es todo aquel que anda en la plena ley de Dios. Cumplir la ley de Dios, a eso se le llama andar en justicia. Toda aquella persona que cumpla los requisitos de la justicia, Dios lo escucha, Dios está atento a él. Dice la Biblia que su oído está atento a la oración de los justos, pero está en contra de aquellos que son injustos. Injustos son aquellos que hacen maldades. Entonces, en esa promesa nos agarramos siempre, a ese amor derramado en esa cruz, a ese amor demostrado, porque Dios es amor y lo demostró en esa cruz. Entonces, a modo de conclusión, sobre este tema que hemos tratado sobre algunas semanas, sobre el tema del apóstol Pedro en su carta, su primera carta, capítulo 2, segundo, verso 9, dice que Dios nos está llamando para que seamos su familia, seamos su linaje, escogido, elegido, también que somos un real sacerdocio, que quiere decir que somos sacerdotes. Decíamos que los sacerdotes, la palabra sacerdote viene de la palabra pontifaz, que significa puente, o sea, que seamos puente. Los puentes acercan, los puentes acortan la distancia y eso es lo que quiere Dios, que actuemos como puentes entre Dios y los hombres. Él nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Precisamente quiere decir eso, que tenemos que reconciliar al hombre con el hombre, pero sobre todo reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que significa ser sacerdotes, ser reconciliadores, ser puentes de acercamiento del hombre a Dios. También dice que somos una nación. Hoy la nación representa a la Iglesia universal, una nación santa, apartada de toda contaminación, como hemos dicho, y dedicada al servicio de Dios, que también somos su posesión porque nos creó y también nos compró y por tanto le pertenecemos porque se pagó un gran precio por esa salvación. Somos el pueblo de su pacto. Así que terminamos en esta mañana y a mí me gustaría dejar esto bien claro, que todo esto que es con que vamos a seguir la semana que viene, todo esto Dios lo hace con un propósito, que es, dice la segunda parte del versículo 9 de 1 de Pedro 2, dice, para que proclaméis. Proclaméis significa anunciar en voz alta las proezas, las virtudes del que os llamó de las tinieblas, que simbolizan la ignorancia y el pecado, a su luz admirable, que habla de sabiduría y habla de santidad. Estudiaremos y seguiremos viendo y detallando cada una de las virtudes de Cristo para que de alguna manera podamos imitarlo y reflejar a Cristo en nuestra vida. Permítame que ore y que terminemos con oración. Padre Celestial, Señor, a ti te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Queremos darte a ti toda la honra que te mereces porque tú eres un Dios de poder, un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas, como dice bien tu palabra, que aunque pasen 1000 generaciones tú te mantienes fiel. Queremos, Señor, que todas aquellas personas que han escuchado este programa, que puedan recibir de ti ese regalo tan precioso de la salvación, que puedan entregar esa vida, esa existencia que algunos tienen, que no tienen ni vida, Padre, que puedan recibir de ti la verdadera vida, la vida abundante, la vida con propósito, Padre.
Queremos bendecir tu santo nombre en esta mañana, Señor. Darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por esa muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, que nos lleva precisamente hacia ti, Señor, a restaurar ese pacto contigo, Señor. Queremos bendecirte, queremos alabarte y bendecirte a ti, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan un buen día, que sean bendecidos, que la bendición de Dios la podáis recibir en cada momento. Que abréis vuestros corazones, Señor, al Señor para que podáis recibir lo que Él tiene, la cantidad de bendiciones tan preciosas que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él.